Buenas tardes para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En la tarde-noche de hoy nos hemos reunido aquí en este evento académico con el fin de escuchar a 4 expertos, 2 chilenos y 2 colombianos, acerca de las lecciones que ha tenido la hermana República de Chile con el rechazo que dio el pueblo por una mayoría importante a una propuesta de constitución elaborada por una asamblea constituyente, una convención constituyente, con el fin de cambiar la antigua constitución, o la vigente constitución mejor, que tiene la República de Chile, que fue elaborada al final del gobierno del general Augusto Pinochet y que, como nos lo han explicado ya varias veces, ha tenido muchísimas reformas y ajustes, y en realidad parece ser que todo indica no requería ningún ajuste ni ningún cambio, pero querían, como lo explicó Freddy, nos lo explicó también Slater hace poco, querían meter una defecio que el pueblo chileno lo interpretó y lo cambió. Entonces le damos la bienvenida a Freddy Blanc, a Álvaro Tejos, a Andrés Úsuga y a Diego León, que vamos a escucharlos en el día de hoy. ¿Cuál va a ser la dinámica? Es muy sencillo. Primero escuchamos muy concretamente a Freddy y a Álvaro, y luego Andrés y Diego, Rosita les va dando la palabra para que expongan sus puntos de vista en comparación con lo que hay, y procuraremos, les pedimos que sus intervenciones sean breves o cortas para que sean varias y para que al final también tengamos la posibilidad de que algunas personas del auditorio les hagan preguntas. Entonces, adelante Freddy y Álvaro, bienvenidos e iniciamos el ejercicio. Perfecto, gracias Luis, Rosita, estimados amigos televidentes, por acompañarnos hoy día nuevamente. Bueno, vamos al grano. Lo que ocurrió en Chile, ya transcurrido casi 2 meses de la paliza que se dio en el plebiscito de salida respecto de la consulta, si se aprobaba o no la propuesta constitucional. Yo creo que fue bastante fuerte, un 63-64 contra un 37, estamos hablando de 20 y tantos puntos ahí en la diferencia. Entonces, yo creo que el pueblo de Chile tomó conciencia, fue producto de que tomó conciencia de la realidad que se estaba produciendo acá. Chile, yo siempre he sostenido que la población en general es más bien conservadora, pero conservadora no en el sentido restrictivo de no abrirse hacia nuevas cosas, sino que más bien al respeto de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura en general, que no tiene por qué ser ni mejor que otra, ni mejor ni peor que otras naciones, sino que es la cultura chilena, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que se había metido tan profundo el discurso este de la izquierda ponzoñosa, que nos trajo a un punto de quiebre en todo orden de cosas. La sociedad nuestra quebrada en general. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, y por qué no decirlo también, el aparato judicial y el ejecutivo y el legislativo no dieron el ancho de la manga para defender ni siquiera la Constitución. O sea, se entregaron absolutamente, como llamó alguien por ahí, una borrachera política, verdaderos drogadictos que nos trajeron a esta situación. Disculpen, estamos en la casa de mi suegra acá en San Felipe y el perrito puede provocar algunos problemas, pero vamos a tratar de superarlo. Entonces, políticamente llegamos a un punto de quiebre. Costó mucho, queridos amigos, costó mucho llegar a la gente para poder llevarle el mensaje real de esta cosa, hacerle ver el riesgo en el que nos estaban metiendo, pero se logró. Y hubo regiones en realidad que se dispararon mucho, llegamos a una muy buena diferencia de 50 puntos, porque tuvimos 75% de rechazo absoluto a esto. ¿Me entiendes? O sea, diferenciamos 50 puntos sobre la opción del apruebo. Yo creo que es algo realmente extraordinario. Entonces, eso, fíjate, nos abrió los ojos a nosotros y nos hizo darnos cuenta de que el pueblo no está tan encandilado con estas promesas de la izquierda, con estos discursos progresistas. ¿Por qué? Porque cuando logramos llegar a ellos y exponerles la verdad de las cosas, nuestra visión desde un punto de vista con un argumento muy fuerte, ellos reaccionaron.
Y más encima que el voto obligatorio también llevó a mucha gente que actuaba por comodidad a moverse y a ir a estampar su opción ahí. Entonces, como yo siempre he dicho, amigos míos, esto es lo más peligroso para la izquierda, un lápiz. Cuando nosotros votamos y llevamos, logramos que todo nuestro pueblo vaya y use esto, vamos a triunfar siempre, porque nuestros pueblos, Colombia no es muy lejana a la realidad chilena acá respecto de nuestros pueblos. Son pueblos con mucha fe, con mucha cultura religiosa y patriótica también. Así es que yo espero que este proceso siga hacia adelante y con mucha esperanza en que vamos a lograr revertir todo el desastre que tenemos hasta ahora. Muchísimas gracias, Freddy. Y por favor, Álvaro, tu Gracias. exposición al respecto. Bien, lo primero, un agrado compartir con ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Ya en Chile está yéndose el ocaso. Para mí es bastante grato poder saber de ustedes. Alguna referencia ya tuve con unas conferencias y webinars que se organizaron meses atrás por parte de Freddy en Chillán y con gente de Colombia. También he tenido la posibilidad de compartir con colombianos vecindados en mi país, en el colegio de la que era el colegio de las niñitas, de mis hijas, alumnos míos de la universidad que son colombianos. Me ha tocado también participar en comisiones de revalidación de exámenes de aspirantes a abogados de ejercicio profesional en Chile, así que he podido ir conociendo mucho de la cultura de ustedes, y lo que me llama positivamente la atención, y es indicación de de una tesitura especial del espíritu, ustedes hablan muy bien el castellano. Los felicito. Yo creo que el castellano que se habla en Colombia, o el español que se habla en Colombia, más bien el castellano, es el mejor de América. Pero aún así, me cuesta entender que un pueblo tan educado, esta es la condición, las circunstancias por las cuales ustedes están pasando. Quiere decir entonces que más allá de las virtudes de cada cual o de su pueblo, hay algo que es ficticio, que es un poco, digamos, no sé si diabólico, pero perverso, que es capaz de desconfigurar. Y yo creo que básicamente es la ficción de la ideología. Eh, la realidad a la cual uno tiene que acceder, la percepción de las circunstancias sociales, del entorno cultural, deben instalarse sobre una reflexión, un logos. Y lo que ocurre en América Latina, por mala imitación de países europeos, es que se llevan al ruedo análisis y puntos de vista que no son propiamente reflexivos, sino que más bien son forzamientos ideológicos. Y aquí cuando digo forzamientos ideológicos, lo digo en un sentido lato, me da lo mismo que sean de izquierda o derecha. Porque hay que dejar en claro que, si bien es cierto, como dice Freddy, fuimos capaces, el pueblo trabajador en expresión de la nación soberana, tomar una determinación, este proceso de constructivo y destructivo institucional partió con una decisión de un gobierno de centro-derecha. Quien tuvo la mala ocurrencia, cometió el estropicio y la necedad, innecesaria, por supuesto, las necesidades por lo demás de suyo son innecesarias, pero en un análisis absolutamente pervertido en la realidad, porque el forzamiento ideológico y las ficciones de la mente llevan a otras cosas, que es el gobierno de Sebastián Piñera, que innecesariamente, insisto, llevó a este cadalso, demuestra de que aquí lamentablemente se han ido desfigurando o perdiendo, volviendo muy ambiguas las separaciones entre las izquierdas y las derechas, y parece que son todos simplemente grupos oligárquicos, partidistas, liberal extremo burgueses, que les importa acomodar sus puntos de vista. Este proceso de constructivo y destructivo de nuestra institucionalidad, de una constitución que es un paradigma de ejemplo de estabilidad, ejemplo de estabilidad dentro de nuestra historia republicana y señora en América Latina, era innecesaria de ser modificada o sustituida. Los últimos 30, 40, 50 años de nuestra historia patria, de mucho esfuerzo, pero en un progresivo avance y mejoramiento del sistema de vida y de los entornos de todo orden, social, cultural y económico, se habían instalado bajo este edificio constitucional. Y la centro-derecha, pseudo-derecha ideologizada, liberal izquierdista, toma una determinación innecesaria, necia y falaz de creer que el cambio constitucional era lo importante y lo requerido para solucionar las crisis. Aquí se confundió un proyecto de diseño de régimen político con una política de gobierno. Y el problema no tan solo es eso, esa grave confusión, sino que la cuestión es que se abandonó el deber institucional de defender la República, de salvaguardar las instituciones cuya es la obligación de un jefe de Estado.
que en el caso nuestro de régimen presidencialista impone jurídica, institucionalmente, a dicha jefatura de Estado, la persona del presidente, el deber, y para ello puede contar con todo cuanto sea por objeto para resguardar el orden y la seguridad y nuestra soberanía. Y pues bien, en este proceso de constructivo, partidista, centro-derechista y liberal extremo, se incorporó evidentemente e hizo, digamos, conjunción con una izquierda que siempre ha tenido el afán de subvertir los órdenes permanentes y tradicionales de nuestro país. Como dice Freddy, no es que no podamos cambiar y evolucionar a situaciones mejores, pero las revoluciones y las fracturas del modo que se pretenden, que son ficciones, que son forzamientos, lo único que logran es destruir y no instalar algo de reemplazo. Cuando el 4 de septiembre es convocada la nación, la pregunta es bien concreta. ¿Usted desea constituir un nuevo sistema? ¿O independiente de que el actual, con todos los padecimientos que tenga, igual puede ser mejorado, prefiere mantenerlo? El 62% de la gente, de los ciudadanos, de los trabajadores de este país, la representación más acabada de la nación chilena, nuestra tradición de 5 siglos, dijo en un 62, inmejorable e irrepetible y desconocido históricamente, dijo, no, rechazamos. Pero no se engañen, aquí no simplemente hubo un rechazo a una propuesta ideológica, liberal, izquierdista, centroderechista. También de lo que se trata es que aquí hubo un rechazo fulminante, determinante, a quienes se han enquistado en el poder, que es una oligarquía partidista que no es representativa de la unidad, de la historia y del sentido de la identidad y de lo propio en una nación. Eso es la verdad. Eso es un grupo oligárquico partidista enquistado en las instituciones fundamentales del Estado, en este caso el gobierno, también el Congreso, y que se difumina por toda la burocracia estatal, del poder judicial, de los tribunales, de los grupos o de los centros de poder de distintos servicios públicos. Ellos no representan absolutamente a nadie salvo a sí mismos, porque este proyecto de cambio, esta alteración, este intento de sustitución de un sistema de vida por otro fue propuesto por ellos. La Convención Constitucional, este intento de suplantar a la nación en un sistema institucional por otro, proviene del sistema partidista. Y el rechazo determinante y fulminante, categórico, no sé qué más podríamos decir históricamente, pero total y holístico, dice que no estamos de acuerdo con la propuesta, pero que con eso mismo también delegamos a quienes la hicieron, que son los partidos políticos tradicionales de izquierda y derecha, de un gobierno centroderechista que abandonó su deber constitucional, político y patriótico, y de un gobierno actual que está cooptado por el Partido Comunista y la extrema izquierda, que evidentemente uno nota que el presidente en funciones, a quien tuve la oportunidad de conocer la Facultad de Derecho, de que lo que hay que intentar es hacer una sustitución fundamental, no del régimen histórico y tradicional y constitucional, en un proceso evolutivo que evidentemente exige, digamos, su perfección, sino que alterar las formas de la representación tradicional. No puede ser que se hegemonice, además en contrariedad a un ethos democrático, porque resulta obvio que si la democracia es el sistema acomodado, hay un principio esencial que es el de la igualdad, y nuestra Constitución además dice, si hubiera alguna duda normativa, que en el proceso de generación de los centros de poder en cuanto a la voluntad democrática se expresa a través de la ciudadanía y las elecciones, los partidos políticos y los independientes deben gozar de la igualdad de derechos, de la igualdad de trato, y deben tener la misma posibilidad de ingreso a la competencia o el procedimiento electoral. Y eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Por una consolidación monopólica, oligárquica y abusiva de estos grupos. Estos grupos y facciones son los que lamentablemente van a también, me atrevo a sostenerlo desde la distancia, la posibilidad de que van a destruir una cierta estabilización de lo que ustedes están viviendo en Colombia. Ahora, los partidos políticos no tan solo tienen que articular democrática tras una deliberación inteligente, un proceso de deliberación, los partidos políticos tienen que transformarse en escuelas de ciudadanía y de formación, ¿verdad? Que no son más que otra cosa que grupos ávidos de poder que abusan de la prebenda estatal por las leyes de financiamiento. En definitiva, este 62% histórico
irrepetible e increíble, es obra de la decisión, es obra de decisión, perdón, de una nación expresada en gente de trabajo. Y una última cuestión también corroborando en la misma verificación de lo que hace Frey. Fíjense ustedes que hubo todas las comunas populares, en primer lugar, todas las comunas populares de este país, en el sentido típico de que se habla de lo popular como lo más vulnerable, de las clases medias, medias bajas. En todas las comunas populares de este país ganó el rechazo. En las comunas de más alta o densificada expresión indígena aborigen, fue lo mismo. Llegar en las comunas en que predomina la sangre aborigen, se lleva al 70-80% de rechazo. En las zonas de alto impacto ecológico, que teóricamente querían revertir, se llegó al 55-60%. O sea, el proyecto plurinacional, el proyecto ecológico extremo, la deformación en el uso de las aguas, las disidencias, como concepto elaborado dentro de un proceso constitucional, además muy mal redactado, porque ni siquiera desde el punto de vista antropológico de ellos era factible, digamos, hacer una concreción, fue absolutamente rechazada. Y termino con una última cuestión, que es más técnica. Se imponía esta idea del Estado prestacional desde el punto de vista del Estado social de derecho, pero el Estado social de derecho se instalaba en base, digamos, a la consideración de una serie de autonomías y todo tipo de disidencias, con tal tipo de prerrogativas que al Estado lo enmarañaban y le hacían imposible el cumplimiento de su deber prestacional. O sea, estaba sistémicamente mal organizado el proyecto. Y a Dios gracias, no pasó de ser un simple proyecto. Sabe Frey perfectamente, hoy lo hemos podido conversar en otras oportunidades, la gran crítica y el sentido crítico con que analizo el sistema, el proyecto, porque no tan solo es obra, escúchenlo bien, de una deconstrucción extremo izquierdista, es obra de una deconstrucción extremo liberal, burguesa, mercadotécnica y globalista. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a dar la palabra a nuestros abogados colombianos con el propósito de que la audiencia tenga más elementos de juicio para estructurar unas preguntas bien concretas. Primero que nada, debo públicamente felicitar a nuestro capitán de la Armada, el señor doctor Andrés Úsuga Marín, porque acaba de ser nombrado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás de Colombia, con sede en Medellín. Joven oficial, joven abogado, pero con una sabiduría suficiente para llegar al cargo tan importante que es ser decano de una facultad. Andrés, felicitaciones de todo corazón y por favor, explícanos tú qué ves realmente en la posibilidad de una asamblea constituyente en Colombia y cómo debemos prepararnos a la luz de lo que hemos hablado ya muchas veces acá en la Fundación. Adelante, Andrés. Dios le pague, ingeniera Rosita. Sí, muy complacido por la noticia. De verdad, les cuento que pues casi que de sorpresa me toma. Yo soy egresado en un posgrado de la Universidad Santo Tomás, que es el primer claustro universitario de Colombia, fundado en 1580. Entonces, ya se imaginarán el honor que es para mí. Allá hice mi especialización en Derecho Administrativo. Y hoy, pues, precisamente, no sé, estoy conmovido y mi familia también por ese gran honor que me dan de dirigir el destino de esa facultad y de lo que podremos enseñarle sin tantas, aspiro yo, correcciones políticas a los próximos abogados de Colombia, que creo que es una de las mayores karmas que estamos corriendo en ese momento. El saludo especial para mis colegas chilenos. Admiro profundamente a Chile, admiro profundamente su democracia, que aunque golpeada actualmente, me parece que sigue dando la lucha, sigue en la pelea, en el embate. Creo que siguiendo los principios de un gran chileno, que también fue marino y también era abogado, como Arturo Prat. Conozco bastante bien su vida y me encanta esa biografía.
y esa rivalidad que tuvo pues con alguien inclusive de origen colombiano como el líder naval peruano, que se transan en esa gran lucha de caballeros, pero que evidentemente pues creo que hay que estudiarla más y creo que a Colombia le falta un poquitico más. Tengo también amigos, compañeros que estudiaron allá en la Escuela Naval Arturo Prat de Valparaíso. Incluso hace 8 días, el 20 de octubre pasado, se cumplieron 20 años de la muerte del primer oficial en la Operación Orión, algo que sucedió aquí en la ciudad de Medellín, recuperando la democracia en una de las comunas, en uno de los barrios más populares, que de hecho, soy sincero, yo nací ahí y me crié ahí, y ese primer fallecido de nuestra fuerza pública es un egresado de la Escuela Arturo Prat de Chile. Mi homenaje especial en el cielo para el teniente de Infantería Marina Mario Alfonso Villegas. Entonces, como se dan cuenta, conozco un poco Chile. Miren, les muestro. Yo colecciono constituciones y entre ellos, pues de las que más me importan y me interesan son la Constitución chilena, porque creo que nosotros la deberíamos estudiar más, porque durante mucho tiempo tuvieron algo que es lo que busca las repúblicas, en amplio sentido, que es la certeza jurídica, la certeza de las normas en el tiempo, la certeza de la estabilidad de las normas en el tiempo. Ya que si no tenemos esto, pues evidentemente las reglas del juego no podrán ser ni estudiadas, ni siquiera, pero tampoco interiorizadas por parte de la población, pero adicionalmente no se podrá hacer ningún tipo de planificación económica de parte de ningún sector privado, pues porque las reglas del juego están cambiando todo el tiempo y es evidentemente lo que está pasando. Están buscando hacer un pandemonio, están buscando hacer una explosión para que en todo tiempo y lugar estén cambiando las normas y no podamos conocer a qué reglas nos vamos a someter, y de cuenta de eso pues llegue un gran salvador, decían en los siglos pasados, a caballo y con la espada a salvar una población. Entonces, eso como contexto, y seré muy corto. Yo les pido, les ruego, les imploro a mis amigos chilenos, no dejen que les pase lo que nosotros dejamos que nos pasara acá, que un 2 de octubre ganó la mayoría democrática por el no, aprobando el no, y por eso yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo con lo que dijo la ingeniera Rosita, y sé que con muchos compañeros míos, incluso constitucionalistas, por eso he tenido algún tipo de veto como profesor de Derecho Constitucional, y yo considero que el Acuerdo de La Habana, los 6 puntos de La Habana, las más de 300 hojas de La Habana, no hacen parte de nuestra Constitución, ni siquiera por un parágrafo transitorio, porque no tienen la legitimidad para ello. Les cuento muy básicamente, nuestra Constitución fue hecha más o menos durante 6 meses, iniciando a principios del año 91 y finalizó el 4 de julio del año 1991 con la proclamación de la misma, 380 artículos y 60 transitorios. De hecho, con muchos errores. Creo que es la única constitución del mundo que sacó fe de ratas. Imagínense, o sea, eso es increíble, eso no pasa acá. Pero eso es Colombia, ¿cierto? Colombia, magia salvaje, dicen por ahí. Pero bueno, eso sucedió. Y porque se había perdido el texto conciliado, concertado y corregido, faltando 10 días para su promulgación, entonces evidentemente eso quedó como una colcha de retazos, pero esa es la constitución que hay, eso es lo que tenemos y eso es lo que nos da, lo que les dije ahorita, lo que nos da la certeza de las normas en el tiempo, de las reglas del juego, y se hizo por parte de 70 constituyentes y 4 personajes ahí que tenían voz pero no tenían voto por parte de algunos grupos armados al margen de la ley en su momento, y esa constitución ha ido teniendo tantas reformas. Yo no sé cómo lo llaman ustedes en Chile, aquí se le llama actos legislativos, que son procedimientos un poco más densos para cambiar la constitución que una ley ordinaria. Entonces aquí se llevan 8 debates en determinado tiempo y no se puede modificar
supuestamente tan fácil, pero con todo y eso, acabamos de cumplir 31 años de nuestra Constitución y llevamos más de 50 enmiendas, más de 50 actos legislativos. Esto es una locura, esto es algo absolutamente vergonzoso, que no nos deja muy bien parados en el concierto internacional, y se los digo yo que soy obsesivo o estudioso del constitucionalismo comparado. Nuestra Constitución tiene una gran influencia de la Constitución del 78 de España y de la Ley General de Bonn de 1949. Se bebió bastante de allá, pero confundiendo, como siempre decimos acá, que Dinamarca no es con Dinamarca, que es uno de nuestros departamentos. Suelen confundirlo bastante. Entonces, ¿qué nos sucedió? Gana las mayorías democráticas ese 2 de octubre del 2016, y por la puerta de atrás, simplemente 2 meses después, el 26 de noviembre, se van a cumplir 6 años próximamente, con una simple proposición en el Congreso, pasan a lo que el pueblo le había dicho que no. No, evidentemente no con las mayorías que ustedes explicaron previamente, pero las mayorías en democracia son por 1 voto o por 10, por 100 votos o por 1000. Porque si no fuera así, entonces habría otras reglas del juego que dirían, y si las mayorías no se logran de forma porcentual de tal forma, entonces no se logrará. Adicionalmente les cuento, ni siquiera necesitaba el presidente de la República de la época hacer ese mecanismo de refrendación. Sin embargo, lo hace, y una vez lo hace, sí generaba obligatoriedad, sí tenía fuerza vinculante esa decisión del pueblo. Y nosotros, pues muy tontamente, permitimos, sin irnos a las calles a dar esta lucha, que supuestamente quedara en firme el Pacto de La Habana. Pero así quedar en firme, yo sigo insistiendo en que hoy no es parte de nuestra Constitución, porque fíjense que ustedes, en este país que está hiperconstitucionalizado, se los puedo decir con objetividad, porque como colecciono constituciones, me doy cuenta que es difícil conseguir las constituciones en físico de cualquier país. En Europa, cuando viajan mis amigos, cuando he viajado yo mismo, ha sido difícil conseguir los textos. En Colombia se consigue la Constitución en cualquier semáforo. Lo venden por ahora el dólar está a 5, lo venden por menos de $0.50 en papel periódico. En cualquier papelería, en cualquier librería, en cualquier escuela, en cualquier parte se consigue la Constitución. Yo no sé si eso está bien o eso está mal, pero pues los derechos están ahí y hay unos mecanismos también para defenderlos. Creo yo que Chile debe dar esa lucha, creo que no se debe dejar amilanar ni amedrentar por las presiones y por esa guerra mediática y por esa guerra inclusive académica, tristemente hay que decirlo también, de que aquí tenemos el artículo 22 que la paz es un mandato de obligatorio cumplimiento. Eso no dice nada. Aquí la excusa fue la paz, en ustedes fue otra cosa que lo dijeron anteriormente, pero se inició con un tema del alza del valor del metro, si no estoy mal, cuando se fueron al estallido social a la calle. Entonces, simplemente para dar ese contexto, para darle la palabra a mi otro compañero y para que ustedes entiendan que nosotros tenemos una situación bastante crítica, pero con todo y eso, no sé si es una autoalabanza, pero se autoatribuye nuestra Corte Constitucional, que también lleva 30 años, como una de las mejores cortes constitucionales del mundo, y lo veían encantando en todas partes, y parece ser que se los creen. Entonces, eso tendremos que contárselo a nuestros amigos chilenos, porque están en un momento crítico también, así como nosotros. Y para responder la pregunta de Rosita y del panel, yo creería que de pronto no es una Asamblea Nacional Constituyente, de pronto es una Asamblea Nacional Constitucional, después doy la explicación, pero sí da unas muestras lo que acaba de suceder solo con el tema de la JEP, porque ya vía esa paz total, ya dijeron que entonces también tenía que haber JEP, ya no solo para las FARC, sino también para el ELN, y también los grupos armados al margen de la ley también están pidiendo algún tipo de JEP, porque lo que se viene, según me cuentan mis fuentes, es más que eso, un tema de perdón y olvido. O sea, ni siquiera una amnistía, ni siquiera un indulto,
sino perdón y olvido, sea borrón y cuenta nueva para todos, incluyendo los de Proceso 8000, incluyendo todos los bandidos de todos los pelambres que hemos tenido acá, tristemente. Un saludo especial y doy la palabra entonces a mi compañero. Gracias, Andrés. Mi coronel Diego León Sánchez, abogado. Caicedo. Perdón, Caicedo, disculpe. Perdón, mi coronel. Coronel de la Policía Colombiana en uso de buen retiro y dedicado por completo a la docencia desde hace mucho tiempo. Mi coronel, por favor, denos su expresión de cómo ve la situación al respecto de esa posibilidad de que nos vengan a cambiar lo que ya han cambiado 50 veces en los últimos 30 años, aunque pienso que los cambios que han hecho han sido más de textos que de esencia, de espíritu, como suelen suceder los cambios de constitución aquí en Colombia. Así es de que, por favor, mi coronel, usted tiene la palabra. Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes por la invitación, aunque hago parte de Fundel. De manera indirecta, participo en las conferencias y en los artículos que salen en la página web. Segunda medida, pues muy complacido con Freddy, compañero de armas de Carabineros, porque usted muy bien lo sabe, que la Policía Nacional de Colombia, es decir, en Latinoamérica hay dos policías que se destacan. Una es la Policía de Carabineros de Chile y otra es la Policía Nacional de Colombia. Y por eso nosotros tenemos una relación permanente con ustedes, inclusive hacemos cursos con ustedes y eso hace parte del manejo que nosotros le damos a la problemática de seguridad ciudadana, que es muy similar y muy parecida en estos dos países. También agradecerle a Álvaro Trejos, veo que es un ilustre docente universitario y conocedor de la materia, y a Andrés Úsuga, un joven oficial de la Armada, que lo felicito por su nuevo cargo en la Universidad Santo Tomás. Muy bien, Andrés, felicitaciones. Bueno, esto tiene tanto de largo como de ancho. Yo escuchaba a Freddy hablando cuando hizo su intervención sobre el discurso que tiene la izquierda en su país. Pero eso no solamente es el discurso de la izquierda en Chile, es el discurso de la izquierda en Latinoamérica. Aquí esto, ustedes lo saben, empezó por allá en los años 90, cuando se acaba y se derrumba esa Guerra Fría, y con la preocupación de mantener ese socialismo, ese comunismo, Fidel Castro busca allá a Lula da Silva y crean el famoso Foro de Sao Paulo para recuperar y que no se perdiera esa dinastía comunista en Latinoamérica. Colombia, a pesar de haber tenido, y todavía lo tiene, problemas de conflictos internos con las guerrillas, siempre se mantuvo en una posición, o se ha mantenido una posición de derecha y democrática. Vino a resucitar ese famoso Foro de Sao Paulo el señor Hugo Chávez en contubernio con el señor Fidel Castro. Ya ustedes saben todos los antecedentes, Álvaro lo debe saber y me imagino que lo da en sus clases, lo mismo que Freddy y lo mismo que Andrés, e impulsaron el famoso socialismo del siglo XXI. Resulta que en esas cayeron, pues Venezuela obviamente, luego Ecuador, luego Bolivia, Argentina, Nicaragua, y en este momento yo creo que hay el 85% de los países de Latinoamérica que están en la misma situación, unos con mayor énfasis que otros. El tema de Chile y el tema de Colombia se parecen muchísimo, porque es que es parecido al tema
de lo que se habló en la última conferencia que tuvieron del Foro de Sao Paulo para recuperar, o más, no recuperar, intervenir en dos países muy importantes para Latinoamérica, como lo son Chile y la República de Colombia. Y por obvias razones, Colombia es un país que tiene unas muy buenas relaciones con Estados Unidos y les interesaba sacarlo de ese contexto, y por eso fueron unas marchas muy parecidas que se realizaron en Chile y se realizaron en Colombia desde el año 2019, 2020, 2021. Y tras de eso, pues, están países como Venezuela, países como Rusia, Irán, y digamos que detrás de las mentiras y detrás de las redes sociales lograron su cometido, y es donde yo voy a lo que dijo Freddy en un principio, el famoso discurso de izquierda. Pero yo me voy más a lo que dijo Álvaro Trejos, que es el forzamiento ideológico. Es un forzamiento ideológico que se va a la guerra asimétrica, a las ciudades, en donde impusieron su trabajo. En Colombia específicamente no le dio resultado el tema de la guerra de guerrillas y se enfocaron en ese tema, forzamiento ideológico, y a través de las mentiras a pensar y a la ciudadanía en general de que se requería un cambio, pero detrás de eso también hay un soporte también de lo que vino haciendo, por ejemplo, en Colombia la derecha por muchos años. Y en eso está el tema de la desigualdad, porque hay una brecha tremenda de desigualdad en nuestros países, y eso fue el soporte que tuvo la izquierda para poder llegar en Colombia a la presidencia de la República. Y el origen se basa, como lo tuvo Venezuela, la problemática de la politiquería, de los mesías, de los caciques y de la corrupción. Y aquí hay un tema muy particular que se desarrolla en todos los países latinoamericanos, que es el tema de la democracia de estómago basada en una corrupción. Y entonces viene un demagogo de izquierda a meternos un planteamiento ideológico, a querer cambiar las cosas. ¿Cuál fue el único tema que metieron? El cambio. Pero es un cambio para imponer una ideología de izquierda en nuestro país. Y la tendencia es esa. Nosotros con mi coronel Villamarín hablamos mucho del tema, porque es que no ha completado 100 días en Colombia y ya tiene en un barullo económico a Colombia. Y es una problemática grande, porque hay una filosofía que se parece mucho a la que están utilizando en Chile, que es la filosofía ambiental y la filosofía incluyente. Porque es que creo que, entre otras cosas, en Chile, una de las cosas que causó mayor escozor fue el tema incluyente al extremo. Y eso es una situación que se está presentando en Colombia. Entonces quieren hacer una transición energética de la noche a la mañana, cuando en el seno de las Naciones Unidas hay una transición que se desarrolla al año 2050 con unos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, Colombia depende más o menos un 55% del petróleo y de los minerales en Colombia, y de la noche a la mañana, sin tener un sustento, lo quiere cambiar, y esto es lo que nos ha causado una disparada tremenda del dólar. Entonces, ahora mismo, digamos que hay un matrimonio en el Congreso de la República de Colombia entre el presidente Petro y los políticos, porque aquí en Colombia apareció en el año 2019 la famosa ley de oposición, en la cual establece 3 jerarquías, unas de gobierno, unas independientes y unas de oposición, que no debería ser en ningún orden de ideas. Pero aquí, pues no confiamos, como en Chile,
en los políticos. ¿Y qué hicieron los políticos? Pues el 85% se fue con el lineamiento de gobierno para poder seguir recibiendo o usufructuando el tema de lo que es el erario. Y ahí es donde nosotros tenemos, digamos, un gran problema. Porque cuando el Congreso, en algún momento determinado, ya no le siga la corriente porque no hay esa repartición de ese erario de lo que Colombia llamamos la mermelada, entonces el presidente Petro va a acudir al pueblo, porque eso es lo que se está ganando. Y en un principio, él habló de conformar un grupo de 100.000 personas que lo apoyaran a él, y de hecho ya lo ha venido haciendo. ¿Y qué se persigue con eso? Y ahí es donde está el tema y el arraigambre del asunto, es una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente, pues que pretenderá acomodarse a unos estándares socialistas o socialismo del siglo XXI. Y para allá vamos y está dando las primeras puntadas. Entonces, en Colombia ya la gente se dio cuenta. La gente ya está saliendo a marchar. A propósito, mañana tenemos una marcha en donde vamos a salir nuevamente a protestar por las políticas del actual gobierno, que son unas políticas que están absorbiendo la democracia como tal. ¿Y qué es lo que pretende? Es cambiar esa democracia. Cuando el Congreso no lo apoye, pues se irá al pueblo, y será al pueblo para ir a modificar la constitución política, que entre otras cosas, esa constitución política colombiana es una constitución de las primeras reformadas en Latinoamérica, y de ella se basaron muchos países para hacer sus reformas en cada uno de ellos. Es una constitución muy amplia, muy liberal, que tiene unos derechos tremendamente amplios, con un Estado social de derecho, con unos derechos fundamentales, unos derechos económicos, sociales y culturales, unos derechos ambientales, que de este modelo se copiaron muchos países para hacer sus constituciones. A la par, tiene un sistema democrático y un banco central independiente. Entonces, va a apuntar a que haya más adelante una reforma a la Constitución, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y una Constitución para acomodarla a ese sistema que quiere el presidente de Colombia, que, como ustedes, los invitados de Chile, saben, tienen un origen en la guerrilla del M-19. Entonces, digamos que en términos generales, lo que se apunta es para que haya en un futuro una Asamblea Nacional Constituyente, como lo han hecho o como lo hicieron en Bolivia, como lo hicieron en Ecuador en su debido momento, y en algunos países. Digamos que esa es mi intervención en ese aspecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Usualmente es nuestro presidente el que hace las conclusiones de cualquier evento académico, pero hoy yo le voy a pedir el favor de que sea, que participe en alguna forma en el panel, haciendo la primera pregunta y dirigida a alguno de los panelistas, ya sea Freddy, Álvaro o Andrés o Diego. Mi coronel Villamarín, por favor, ¿me puede conceder esa intervención en la metodología de este evento tan especial? Rosita, pero entonces demos la oportunidad, como les dijimos, que hay una segunda ronda. Les pedimos sí, que sean 5 minutos cada uno, para que luego de la segunda ronda de cada uno de los que intervienen, que seguramente tienen aspectos que comentar respecto a lo que se dijo, y ahí sí entramos a la ronda de preguntas para que hagamos el ejercicio completo. Muy bien, mi coronel. Presidente manda, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una segunda ronda y les agradecemos
más concreción, porque es que como el tiempo es el peor enemigo de las cosas interesantes, empezamos con Freddy nuevamente y 5 minutos muy concretamente, Freddy. Ningún problema, Rosita, muchas gracias. Mira, agregar acá, siempre es interesante poder identificar los orígenes de todos estos procesos que estamos viviendo. Como bien decía Diego, Álvaro, ahí los comentarios, todas son realidades en la cuestión. Acá no hay ninguna persona que tenga una visión errónea de lo que realmente está pasando en nuestra Latinoamérica. Y el problema, efectivamente, como dijo Diego, no es de los países, yo lo vengo diciendo hace años, esto es un ataque a la sociedad occidental, es la sociedad occidental la que está en riesgo hoy día. ¿Me entiendes? Por un tema ideológico. Ahora, buscando los orígenes de esto, nosotros tenemos que remontarnos hace 100 años atrás, que hablábamos ya de esto de la batalla cultural que se viene dando, que la izquierda lo logró muy bien. Ahora, ¿dónde tuvieron un tropiezo ellos? Un tropiezo grande. Fue justamente con la gestión del general Pinochet. Y yo no estoy hablando como un adorador de su figura, ¿ya? Sino de las cosas que él hizo, que trajo, que implementó con ayuda de muchos civiles, si él no era el único que tomaba decisiones en el país. Pero el desarrollo económico que tuvo Chile en realidad no comenzó a contar de los años 90, no señor. El desarrollo económico comenzó cuando el general Pinochet, ¿cierto?, dentro de su programa de gobierno ahí, implementó alrededor del año 85 con el ministro Hernán Vigi, implementó esa forma de la economía del país. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí comenzó a cimentarse toda esta cosa. Y yo creo, fíjense amigos míos, que el general Pinochet logró algo que yo creo que ni él se dio cuenta de lo que pasó ahí. Pero si uno analiza los puntos al respecto, sí, tiene lógica. Ocurre que la izquierda durante décadas trabajó en base a dos palabras, fíjense, en sus discursos, que era el proletariado, ¿ya?, y el sindicalismo. Esas dos palabras eran las dos banderas de lucha que tenía la izquierda. En todos los países del mundo llevaban esas dos. Con esas dos palabras ellos, pero se lucían, hacían sus discursos, eran la base de sus quejas, de sus revueltas, de su revolución y toda la cosa. Y ocurre que con el sistema económico implantado por Augusto Pinochet Ugarte en Chile, ¿ya? Y insisto, yo creo que no se dio cuenta de lo que pasó, pero con ese sistema económico él logró echarle abajo esas dos banderas. Porque ocurre que el proletario cayó cuando pasó a ser propietario, cuando le dijo usted va a ser dueño de su propia casa, y al chileno le gustó el asunto y fue dueño de sus metros cuadrados para hacer lo que quisiera, perdió el concepto de proletario. Se dan cuenta, se le cayó una bandera de lucha. Pinochet está pensando en darle al pueblo mejoras para su calidad de vida, no pensaba en un uso político del concepto, pero miren lo que ocurrió, le derrumbó la bandera del proletariado. Y por otro lado, cuando se empezaron a generar las pymes, las pequeñas y medianas empresas, se les fue abajo a la izquierda el discurso del sindicato, que era donde siempre ellos habían fomentado su fuerza, habían cimentado su fuerza, a través de los sindicatos, en todos lados. Y resulta que hoy día en Chile, por ese modelo económico que él implementó, ni el 15% de los trabajadores están sindicalizados. Hoy día usted, a diferencia de lo que ocurría hace 4 décadas atrás, 5 décadas, nadie sabe quién es el presidente de la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, siempre dominada por un presidente de izquierda en la cuestión. Hoy día nadie sabe el nombre de ese gallo, ¿se dan cuenta? Entonces se les cayó también el discurso de los sindicatos y perdieron las dos banderas. Entonces ellos, muy inteligentemente en el Foro Sao Paulo y otros ya que ya venían gestando desde antes, entonces ahí crearon nuevas banderas de lucha como son el LGTB, el ambientalismo, el feminismo y el indigenismo. Lo crearon. Si ustedes hubieran visto la historia, comparan la historia de estas banderas de lucha, de esta izquierda radical que tenemos hoy día, no tiene nada que ver con la que propiciaba, por ejemplo, Salvador Allende en la década del 70. Allende no tenía, pero en ninguno de sus discursos habló del indigenismo, ni del feminismo, ni del ambientalismo, ni del LGTBismo. Nunca. Entonces, todas estas cosas que hizo un presidente que en Chile vino a cambiarle la rayada de cancha a todo lo que es la izquierda de ese momento en adelante. Yo creo, como les digo, que Pinochet en realidad no se dio ni cuenta, no era su intención,
pero por Dios que le mandó abajo las banderas y los obligó a modernizarse. Creo que cumplieron mis 5 minutos, Rosita. Gracias, Freddy, muchas gracias, muy concreto y muy interesante realmente, porque aquí tuvimos la oportunidad de escuchar al señor almirante Jorge Arancibia, que estuvo muy cerca y que manifestó muy claramente la calidad de persona que era, la inteligencia que desarrolló y la consulta permanente con personas del ámbito civil en Chile. Gracias, Freddy. Álvaro, por favor, entonces 5 minutos más para que concretemos. Gracias. Una pequeña observación a mi amigo Freddy. No es central única, sino que unitaria, porque en Chile, bajo la Constitución, tenemos libertad asociativa y sindical. Y por lo tanto, nadie para ejercer una labor, un trabajo, un desempeño profesional o de cualquier tipo necesita incorporarse a un sindicato. Eso es obra, digamos, de la Constitución que supimos mantener. Tienes razón, Álvaro. Gracias por aclarar. La verdad es que es unitaria, se me fue la palabra. Y eso demuestra que este pueblo trabajador, porque son las clases, insisto, son las clases populares, la base esencial, digamos, del sistema de trabajo, antiguamente llamado obrero, hoy es simplemente trabajador, también por obra y gracia esta suerte de esta eliminación de la discriminación, incluso lingüística, del gobierno militar, es que se mantiene esto. O sea, si es verdad como se dice, y que es una falacia, que naturalmente tiende la gente, las clases más poseídas, vulnerables, o de trabajadores en un sentido típico, histórico, a volcarse hacia la izquierda, hay que dejar en claro que este pueblo, en Chile, se alejó de la izquierda y mantuvo este etos constitucional político, por ejemplo, el de la libertad asociativa, en que no está obligado ni quiere necesariamente participar en un sindicato. O sea, se derrumba por la base este concepto equivocado de la conciencia de clase o de la identidad histórico-política. ¿Y por qué? Porque vuelvo a insistir, como vimos en un tema de forzamientos ideológicos al cual adhieren los grupos ultraliberales, políticos partidistas de la izquierda y de la derecha, se pierde el sentido de la percepción real de las, y auténtico de las sociales, culturales, políticas e históricas vitales de un existir dentro de un Estado. O sea, el flujo histórico, el existir, la instalación de un proceso institucional no se entiende en ninguna perspectiva. ¿Por qué? Porque no se atiende a la realidad, sino que de un esquema, de un proyecto ideal liberal, globalista, izquierdista, marxista, ultracapitalista, como le quieren llamar, se quiere forzar el proceso natural de desenvolvimiento y despliegue de las realidades antropológicas y sociales. Y por eso entonces no tienen solución. Y las soluciones muchas veces no tan solo fallan técnicamente, porque en el desconocimiento de la entidad sociológica, del proceso histórico y de la antropología real, evidentemente que la propuesta económica concreta gubernamental no puede tener una base, digamos, de instalación científica y técnica apropiada, porque se está abordando de una manera equivocada lo que se está demandando por la sociedad. Pero todo eso, evidentemente, tiene un problema, un sumo de problemas mucho más elaborado y complejo, que es que la decisión política fundamental, el etos político, es el que se ha perdido. Porque como vimos una etapa y un proceso, digamos, de no sé si transcultura o descultura, que no es muy apropiado el término, pero para señalar esa negación al entendimiento de las realidades más sublimes, de la creación del espíritu, y solamente nos volcamos hacia lo material y hacia lo productivista, mayor dificultad tenemos en entender las cuestiones. Ahora, en el proceso nuestro, que quede claro que no fue una nación o una asamblea de representante, digamos, de la heterogeneidad de un sistema social lo que protagonizó. Fue un grupo de facciones y movimientos. Y quede claro, de facciones y movimientos enquistada en el poder estatal prebendario, con el enorme crecimiento que ha tenido este país a través de la economía, que ha permitido que el Estado tenga ingentes recursos producto, digamos, de la recaudación fiscal. Esta recaudación fiscal que ha vuelto este Estado subsidiario que tanto critican, pero muy eficiente, también muy ineficiente quizás, pero muy eficiente en colaborar y en subvenir a las necesidades de la gente, también lamentablemente con esa enorme cantidad y caudal de recursos de recaudación fiscal producto del crecimiento económico, ha significado la prebenda de facción. Entonces, ¿qué ocurre?
que un presidente que es llamado a gobernar, un Congreso que es llamado a legislar. Ambos hacen una deliberación en favor del bien común, se transforman simplemente en cenáculos de poder y de opciones de facción, así de simple. Incluso uno podría decir, ¿saben? Podría legitimarse entenderse si tuvieran un entendimiento cabal de la realidad, entonces no importa que ellos sean. Porque si uno ve en el derecho comparado, por ejemplo, cómo se genera la Constitución de 1958, la Quinta República, fíjense ustedes que la Asamblea Nacional Francesa es la que incluso delega y entrega a De Gaulle el ejercicio pleno del poder constituyente como en Chile lo tuvo la Junta de Gobierno. Pero De Gaulle es un héroe de guerra, es una representación de la tradición y de la identidad de los franceses, de lo propio, de lo que es el pueblo y la nación francesa. Y en Chile, la Junta de Gobierno, que resume el mando institucional de las Fuerzas Armadas, es justamente eso, es la tradición histórica. Y por lo tanto hay un principio de legitimación porque hay una identificación entre quien dirige, protagoniza o encausa el sentido de institucionalización o la configuración de un orden y la nación en la cual se instala la soberanía y el entendimiento ético y moral y la referencia histórica. Pero aquí no es un grupo escogido o una facción o un partido que tenga una identificación con el proceso histórico, con la identidad, con lo propio y con el desenvolvimiento, digamos, de 5 siglos. Es simplemente grupos enquistados que sirven a intereses foráneos o distintos a lo que son los intereses de la comunidad cívica, de la comunidad histórica o del pueblo. Entonces es imposible. Yo me imagino que en Colombia debe ocurrir exactamente algo no idéntico, pero análogo. Yo veo desde acá, leo las noticias, se enquista en el poder a una persona que es representante de una facción que fue terrorista y que por mucho que hoy día que se sujeta al Estado de Derecho, uno puede homologar una conducta, pero no necesariamente una conciencia, un pensamiento. Y eso es inaceptable. Ahora, quien constituye es la nación, según nuestra tradición histórica y nuestro ordenamiento constitucional. Tuvimos una convención que nunca fue constituyente, fue convencional y elaboró un proyecto. Hay que remarcar el principio identitario de quién es efectivamente el que toma la decisión, quién es el auténtico soberano. Y el soberano dentro de nuestros sistemas normativos, pero en reconocimiento y corroboración de la verificación histórica, es la tradición, es la nación, que puede entrar en un proceso evolutivo y de cambio parcial o circunstanciado al momento que está viviendo. Pero holísticamente ellos son los que toman la decisión, no son los intelectuales, no son los partidos políticos, no son los ideólogos. Me permiten hacer una lectura, a lo mejor la hice en algún tema, en algún otro webinar con Freddy. Bueno, vivo leyendo, aparte que es mi entretención y mi gozo, y luego conclusión es mi deber de disciplina profesional como profesor. Estaba leyendo el otro día, o sea, hace un par de días, unas entrevistas que se hizo a Albert Camus, al premio Nobel, escritor francés, excomunista, argelino de origen, con mucho orgullo, hijo de una madre analfabeta, a la que cuando le preguntan sobre el premio Nobel de su hijo no sabía qué decir, y él, con el orgullo, digamos, de un hijo bien nacido, no desconocía esa afiliación, o sea, hacía entender y valorar lo que era el principio de la identidad, de la transferencia. Y en una parte, esta es una serie de entrevistas a todo esto, otro intelectual y literato, Pierre Berger, le pregunta en una conferencia por ahí, o sea, no debate, sino que una suerte como de encuentro personal, por ahí por la década del 60, cerca del tema de lo que se está viviendo en la sociedad actual. Y él responde a una cuestión, frase escogida, por supuesto. Dice, las dos formas de nihilismo contemporáneo, dice, burgués y revolucionario, fueron lanzadas por intelectuales. Yo obtuve la suerte de conocer a un gran hombre, profesor universitario, autoridad mundial en filosofía, tomista, que me decía que una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Y finalmente dice, ¿qué deben hacer los intelectuales para reparar tanto daño? Que reconozcan y lo denuncien, algo que es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo hago una convocatoria de reflexión desde la realidad misma de la política y decirle a los colombianos que tengan atención en que van a entrar en un proceso de ficciones, de mentiras, de forzamientos, de lucubraciones o simples conjeturas en manos de facciones que no van a conducir a otra cosa que no sea a la hecatombe. Esa es la realidad.
Y es una cuestión que también tiene que tener en consideración. Y una última cuestión, porque Freddy me indicó que eran 5 minutos, pero necesito decir otras cosas. Yo siento un profundo reconocimiento y admiración por Augusto Pinochet. No es el general Pinochet, Augusto Pinochet, presidente de la República de Chile, presidente legítimo bajo un orden constitucional y ratificado en votación popular por la ciudadanía. Eso les quiero decir. Muchísimas gracias, Álvaro. Pasamos ahora a escuchar a nuestros abogados Andrés Úrsuga y Diego Caicedo, y les solicito el favor para que haya posibilidad de intervención del máximo de personas en la sala, que sean muy concretos y que tomen un tiempo máximo de 5 minutos. Adelante, Andrés. Gracias, ingeniera. Yo voy a ser incluso más corto, creo. Les quiero mostrar a mis compañeros chilenos cómo sigo yo el proceso chileno. Diálogos de Conversus. Parece recomendable para todos los que están en el chat a esta hora, para que sepan cómo gente que defendió el régimen de Allende luego termina entendiendo por qué no eran los Chicago Boys ni nada de esa situación, sino que era el presidente Augusto Pinochet Ugarte. Y de cómo llegan a eso, este libro, El Día Decisivo. Muy recomendado, para que entiendan que lo que me preocupa a mí realmente de Colombia es nosotros no hemos llegado a los niveles que llegó el Chile del 10 de septiembre del 73. No hemos llegado, pero no tenemos que llegar para poder reaccionar, creo yo. No tenemos que llegar a esos niveles. Eso es lo que realmente quisiera yo decirles como conclusión, y quisiera que los que están acá leyeran, entendieran, estudiaran, profundizaran en ese Chile entre el 69, 70 y el 73 y septiembre del 73, y de cómo es que se llega allá, cómo se llegó a esos niveles. Yo creo que ustedes dos eran pues muy jóvenes, pero creo que lo vivieron esa situación tan compleja. No sé si Álvaro había nacido, no sé, pero creo que es muy complejo no entender cómo son las fases para llegar allá. Porque si no entendemos esas fases, que se llega mucho más rápido, y porque Colombia no se hace, o lo que estamos viendo en estos 3 meses es que no es vía transición suave, lenta e imperceptible, sino que es rápida, sagaz, y la verdad tengo muchas dudas, pero no sé por qué tiene tanto afán de dar ese viraje de esa forma. Para que no lleguemos al Chile de Allende, para que no lleguemos a situaciones tan aberrantes como las que hemos visto vivir en vivo y en directo en Venezuela, por favor entendamos hacia dónde va el proceso, y de todos modos, a modo de conclusión y de sugerencia, preparémonos para una asamblea constituyente o constitucional, cualquiera de las dos. Preparémonos para eso, porque no lo conté ahorita previamente, pero lo que se le autorizó por parte del pueblo, que tampoco se contó la papeleta, en el año 90, fue modificar la Constitución del 86, que llevaba 104 años. Y simplemente, cuando ya estaba la Asamblea Nacional Constitucional instalada, por decisión de uno de esos 3 presidentes y concertado con el gobierno nacional del momento, decidieron que cerraron el Congreso y se convirtieron en Asamblea Constituyente. Entonces, ojalá no lleguemos a ello, y si llegamos, que estemos preparados. Esto es, y mucho más con respecto a Fundelt, que si toca preparar candidatos, ya no para un Congreso, no para una asamblea, no para un consejo municipal, ni para una gobernación o alcaldía, sino para ser parte de una Asamblea Nacional Constituyente o Constitucional, tengamos gente preparada para ello, porque es mejor tener gente que no tener gente.
No sé cómo fue los temas de las mayorías en esta última que ustedes tuvieron allá en Chile, pero evidentemente no fueron mayoría. Les tocó derrotarlos en las urnas. Entonces, simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Para tu tranquilidad, quiero contarte que gracias a tu contacto, José Vicente Sánchez nos va a hacer una serie de conferencias respecto de la importancia de las próximas elecciones y nos da Maravilloso. metodologías de lo que tenemos que hacer. La primera José será... Vicente Sánchez es uno de los abogados que más sabe sobre derecho electoral en Colombia, pero adicionalmente fue del movimiento estudiantil que generó el tema de séptima papeleta y la Constitución de 1991. Entonces, invitados todos de una vez para que... Perdón, me gustaría poder ser convidado a estas conferencias o debates porque lo encuentro sumamente Por interesante. supuesto, estás invitado. De hecho, te ruego el favor que nos dejes el correo electrónico. Ahí mismo lo suelo dejar. en el Sí, chat. además porque para explicar lo que pasó en Chile, perdón que interrumpa porque esto es importante para que lo conozcan. En Chile, la asamblea no fue propiamente una convención representativa del sentir popular, la respuesta está en el 62% que lo rechaza, fue una representación de facciones, de grupos extremos, de izquierda, que con un Congreso debilitado y falto del carácter como es propio de la centro-derecha de este país, permitió cupos reservados, por ejemplo, en forma para disidencia y grupos indígenas. Entonces, es la aberración misma de lo que es un proceso electoral dentro de un régimen democrático. Así que por eso es interesante. Muchas gracias. Les voy a dejar mi correo. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Mi coronel Caicedo, usted tiene la palabra y yo, abusando un poquito de la audiencia, le quiero rogar el favor de que nos explique por qué en Colombia y prácticamente en Latinoamérica, por lo visto, no entendemos que todos, pueblo y gobierno, somos el Estado y que el gobierno no se puede apropiar de la responsabilidad del desarrollo del país sin consultar al pueblo en general. Adelante, mi coronel. Bueno, ingeniera Rosita, yo quiero abarcar mis 5 minutos es comentándole una pequeña historia. Cuando yo estaba estudiando mi carrera de Derecho, que era mayor de la policía en aquella época, en el año 97, tuve la oportunidad de ser oficial de enlace de la Corte Constitucional. Y ahí tuve la oportunidad de aprender muchísimo, de ahí donde se originó pues la idea de hacer mi posgrado en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Y resulta que los magistrados de la Corte Constitucional prácticamente se convirtieron en mis profesores en aquella época como tal. Entonces, ¿a qué me refiero? No hay que olvidar que en nuestra Constitución es producto de una desmovilización de un grupo guerrillero y fue el M-19 y ahí participaron dentro de la presidencia tripartita un miembro del M-19. No obstante, para aquella época se logró conformar un buen grupo de constituyentes y dio origen a esta constitución que nosotros tenemos hoy en día y que me parece una constitución, digamos, muy adecuada, contextualizada a las necesidades de nuestro país. Esta constitución fue tomada como modelo, y lo digo como testigo de excepción, porque mientras estaba en la Corte Constitucional llegaban de muchos países para tomarla como referencia. Y esta constitución es prolija en el tema de derechos humanos, pero también es una constitución fuerte en el tema de un Estado social de derecho. Y un Estado social de derecho con una independencia de un Banco de la República como tal. ¿Qué es lo que se pretende hacia el futuro? Es generar un cambio por parte de el presidente actual, porque allá vamos a apuntar, y por eso nosotros hablamos acá con mi coronel Villamarín, que debemos estar preparados porque lo que se viene es una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, tenemos una de las mejores constituciones que le vamos a cambiar.
lo que ellos pretenden cambiar es un sistema de modelo del que nosotros estamos disfrutando, y es un modelo democrático a un modelo que se ha plasmado en otros países de Latinoamérica. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar aquí en Colombia para esa Asamblea Nacional Constituyente que se vislumbra hacia el futuro, para poder proteger lo que nosotros tenemos como un Estado social y democrático de derecho, y no incurrir en temas que nos vayan a ubicar dentro de un contexto, digamos, de una Estado en que nosotros podamos incurrir en privación de derechos y libertades, porque nuestra Constitución, como le digo, es prolija en el tema de derechos humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar, ese es mi mensaje, y lo que nosotros tenemos que proteger, no es más. Muy bien, aunque todo cambio político debe empezar por entender de que absolutamente todos los ciudadanos somos parte del Estado. Entonces, mi coronel Villamarín, por favor, ¿quiere usted hacernos la primera pregunta para alguno de los panelistas? No, Rosita, les quiero poner un ejercicio que además es de disciplina mental, y es que cada uno, los 4 panelistas, tienen máximo 1 minuto para responder, como en las encuestas presidenciales. Y la pregunta es muy sencilla, es, vamos a asumir ya va a haber constituyente en Colombia, no entremos en disquisiciones que sí o que no. Entonces, un punto específico, con base en la experiencia chilena, que usted le recomendaría a los constituyentes que van a defender a Colombia. Y comenzamos con Andrés Úsuga. Andrés, ¿se perdió? No está. Ya, Ya. mi coronel, lo primero que hay que defender son 2 artículos. En el de Colombia, el artículo 58 de la Constitución, la propiedad privada. Eso es lo primero que hay que defender, que es por lo primero que van. Y después, un artículo por allá en el 330, 330 y algo, es la libertad de empresa. Así suenan muy económicos los argumentos. Sin estos 2 artículos, no se pueden garantizar libertades del resto. Primero, 58, propiedad privada. Segundo, libertad de empresa. Si no defendemos esas 2, no defenderemos nada, porque el modelo económico está necesariamente ligado a los temas de libertades y garantías. Básicamente Gracias. es eso. Gracias, Muy bien, Andrés. cumplido el minuto, Andrés. Ahora, Freddy. Gracias, Luis. Bueno, mire, concordando con lo que decía Andrés, en el fondo es llevar la educación al pueblo, ¿ya? La educación. El pueblo tiene un grado de ignorancia, y no uso el término ignorancia de una forma despectiva, sino que es el desconocimiento de las cosas. Pues bien, eso ocurre por causas naturales en el fondo, porque ellos, preocupados de sus temas, no se han involucrado. Lo que pasó en Chile, dejaron a la clase política sola que hiciera lo que quisiera, porque estábamos en una situación muy cómoda económicamente, siempre. Entonces se dedicaron todos a producir, y que la clase económica hiciera y deshiciera con las cosas. Y por eso llegamos a esta crisis. Acá hubo que hacer un trabajo muy profundo de educación de la ciudadanía. Pero como teníamos una aprensión en un principio de que no fueran capaces de entender el mensaje, nos equivocamos, gratamente nos equivocamos. Y la gente sí tomó conciencia de las cosas y entendió el mensaje, el riesgo que estaban corriendo. Yo les sugiero a ustedes que lleven un nivel de educación de la realidad de lo que son las cosas, pero hasta la última y a la más humilde de las radios. Difundan a través de las radios, porque los medios no son aliados nuestros. Hay que llegar a través de las radios populares, de las radios comunales, de las radios regionales, de las de pueblo. Hay que llegar a través de ese medio, con los mensajes adecuados. Gracias. Álvaro, su minuto. Voy a cumplir con el minuto. Voy a cumplir. A ver, en primer lugar, una cuestión de carácter eminentemente político, que es lo que a mí me parece que es lo razonable. Lo constitucional es una regulación de lo político configura un sistema de vida estatal. Que tengan decisión y determinación, que arremetan, que expresen, que argumenten y que hagan todo lo que esté de su parte para
generar una valla, esto es muy económico, una contraoferta, pero sobre todo una presencia. Esa presencia tiene que ser en dos territorios, como dice aquí la izquierda, un territorio virtual y un territorio físico, real. ¿Sabe, Fray? Nos conocimos por eso. Yo durante 3 años, desde octubre, noviembre del 2019, hasta que ganamos el plebiscito, puse todo empeño en recorrer cualquier territorio, debates, conferencias, encaramientos con los constituyentes, poblaciones, campamentos, sindicatos, cubrir la máxima cantidad de gente en todos los territorios virtuales y reales y escúchenlo bien, no contrarrestar solamente la presencia izquierdista, sino que la presencia liberal, relativista, que homologa a una izquierda. La izquierda no está solamente en los partidos de izquierda. La izquierda está en los partidos de derecha sin convicción. Y sobre eso entonces, una vez que se toma una decisión política en que se va a los territorios y se controvierte al adversario y el enemigo, porque la política es de suya polemicidad, es fundado y afincado en la tradición y la identidad, en lo propio, lo histórico, lo tradicional, no implica imposibilidad de cambio, pero sí solo sí en un proceso evolutivo que sea conveniente. Chile tiene 5 siglos de historia igual que ustedes, 5 siglos de historia en Colombia desde la llegada de la cultura española, con todos los defectos que se pueda tener, pero es una cultura católica, integradora y de comunidad. 5 siglos de historia, 5 siglos de presencia, 5 siglos, digamos, de identidad y exigencia. Y finalmente, propiamente jurídico, yo creo que reafirmar los principios de libertad económica y propiedad, estoy de acuerdo, y también una cuestión que es fundamental, que es la familia y la capacidad que ésta tenga de educar, o la educación y la enseñanza incardinada en la autonomía de la familia, primeramente para ellos. Eso. Gracias, Álvaro. Diego, su minuto. Mire, la constitución política, como lo dije en un principio, la colombiana, fue un modelo de ejemplo para Latinoamérica. Hay 3 cosas que nosotros debemos mantener como tal dentro de la constitución política y luchar, que son los derechos establecidos en la constitución política de Colombia. Los derechos de primera, segunda y tercera generación como tal. La independencia de los poderes, pero sobre todo del régimen económico y de la hacienda pública que se debe mantener. Nosotros logramos eso, logramos mantener un Estado social y democrático de derecho. Si lo perdemos, estamos a puertas de un Estado totalitarista. Gracias, Diego. Ahora sí, Rosita, con los asistentes, como quieran preguntarle a cada uno de los asistentes. Bueno, espero que nos alcance el tiempo porque estamos 23, 22 personas en la sala. Así es de que tenemos que ser muy, muy breves. Si ustedes me permiten, voy a solicitar el concepto muy concreto y muy breve del señor general Urueña. Adelante, mi general. Veo que se salió, se le cayó. No lo veo en la sala. ¿Se le cayó la señal? No, no está. Pero está el almirante, el señor almirante Alonso. Sí. Con el perdón de los usuales miembros de esta mesa redonda de los caballeros, como les digo yo, voy a solicitar un muy concreto y breve comentario o pregunta a alguno de los panelistas del señor contraalmirante Dairo Alberto Alonso. Darwin. ¿Poco está? ¿También se salió ya? No, está ahí, está ahí. ¿No? No. Perdón, es Darwin Alberto Alonso. Señor almirante Alonso. Bueno, entonces, con mucho gusto le doy la palabra al señor coronel Luis Alberto Pachón. Adelante. Gracias, Rosita. Para los 2 intervinientes de Chile, les agradezco. En una charla pasada me quedó la duda si para la asamblea o para el proyecto de reforma que fue derrotado había el voto obligatorio. Eso por una parte. Para Diego y para Andrés, anteriormente nos preciábamos de que la reforma de la Constitución nuestra
era dispendiosa, es decir, existían mecanismos cerrados. A raíz de la séptima papeleta, pues prácticamente quedó al garete la forma, porque así como van las cosas, los organismos superiores de control, la Corte Constitucional, puede dar vía libre fácilmente. Esa es mi apreciación. Solamente quería si estoy equivocado o tengo alguna mediana razón. Gracias. ¿A quién le hace la pregunta, coronel Pachón? La primera respecto al voto obligatorio, si fue únicamente para la reforma pretendida en Chile. Sí, Así es permanente. sí, Luis. Para el plebiscito de salida se dispuso el voto obligatorio. Gracias a Dios fue así. Fíjate que el resultado fue extraordinario porque la opción del rechazo a la propuesta superó en cantidad de votos a los votos obtenidos por los dos candidatos a la presidencia de la República en la última elección. ¿Te das cuenta? Entre los dos sumaban alrededor de 7 millones y algo de votos, y la opción del rechazo de la propuesta constitucional superó los 8 millones de votos. Yo creo que Colombia tiene que, presentado el caso, sí o sí lograr la obligatoriedad del voto de toda su población. Agregar también que entraron entonces al ruedo electoral cerca de 4 o 5 millones de personas sobre las que evidentemente se tenía duda y temor de una decisión, pero son 4 o 5 millones de personas que si no antes no participan, es dable a entender, o se puede deducir, de que no tienen un compromiso con un proceso que está en un desgaste. Ellos llegaron se incorporaron al cuerpo electoral para decir que ellos querían vivir en paz y trabajar. Y por lo tanto debe entenderse, se puede interpretar también, que las personas que no votan, pero que son obligadas, lo van a hacer para mantener un principio de estabilidad y gobernabilidad. Porque si no, porque la aparente apatía no es otra cosa, digamos, que un desdén y un rechazo, digamos, a las fórmulas pervertidas de la política. Pero cuando les toca tomar la decisión, tienen que optar por lo que es sano para un país y para su patria. Así que yo creo que la mejor determinación es el voto obligatorio. Una última observación. Hasta hace un par de años atrás en Chile el voto era obligatorio. Y con un voto obligatorio podemos defender una constitución. Nuevamente me critica acervada a la derecha de este país, aunque Frei les pueda molestar, por razones que le entienda mejor que yo. Pero esta derecha partidista, innecesariamente, en forma absurda, se coludió con la izquierda para un voto voluntario. Ahí está la consecuencia. Eso. Muchas gracias, Álvaro. Mi coronel Pachón, le ruego el favor de bajar la manito. La mano que levantó para hablar, por favor, la puede borrar. Ya el señor contraalmirante Darwin Alberto Alonso resolvió su tema de señal. No he tenido problema de señal, Rosita. Siempre he estado atento desde el principio hasta el final. He escuchado Bueno, absolutamente entonces, todo. Le agradezco si hace usted una pregunta muy concreta a alguno de los panelistas. Concreta, directamente mi pregunta para los señores panelistas chilenos, saludándolos con mucho cariño y habiendo estudiado una de mis maestrías en Chile en el 2013, por lo cual guardo un afecto especial, ¿está en riesgo de alguna manera la Ley de Seguridad y Defensa Nacional que ustedes sí tienen allá dentro de todo esto, o creen que esa ni siquiera se ha promulgado todavía? Gracias. Freddy, Álvaro. La defensa del sistema político en el enfoque penal tiene 3 órdenes que se sincronizan o se consolidan, deben consolidarse para una persecución judicial en ese plano. Están las normas comunes y generales del Código Penal, que atingen, digamos, a la defensa del sistema democrático. Está la ley de conductas antiterroristas, la ley de antiterrorismo, que sanciona el terrorismo, que además es condenado y refrendado en la Constitución como contrario por esencia a los derechos humanos, y está la ley de seguridad del Estado. Sus 3 órdenes normativos no estimo que estén en peligro, digamos, de desaparición o abrogación. El problema está en que cuando se explica una conducta criminal o tipificada de criminalmente, bajo el rótulo penal, y la investigación la dirige un fiscal, la cuestión es cómo el fiscal califica y normativiza ese hecho, ese suceso, y de qué manera el Tribunal de Justicia
es capaz o no de percibirlo. Yo creo que básicamente el tema no es la prevalencia o no de la ley, sino que la forma, la técnica de persecución y el entendimiento que la Fiscalía haga en anuencia con lo que tiene que ver el Tribunal de la calificación. Por ejemplo, en Chile tenemos grupos extremos y terroristas que ni siquiera han sido perseguidos como asociación ilícita. Ahora, nosotros también, dentro del sistema constitucional, tenemos una norma de proscripción y de exclusión dentro del proceso político democrático de deliberación y de participación de las fuerzas políticas cuando ellos contrarían en abuso de la democracia y la libertad, de tal manera las prerrogativas de los derechos fundamentales que ocupan esos derechos y esas prerrogativas de deliberación para destruir el sistema. ¿Ok? Lamentablemente, en el día de ayer, el Tribunal Constitucional chileno desechó el requerimiento que se hizo contra la CAM. Es un grupo terrorista, digamos, que aduce representar los intereses y prerrogativas del pueblo mapuche, y se le presentó un requerimiento ante el tribunal para excluirlos de la vida política democrática. El Tribunal Constitucional ni siquiera estuvo dispuesto a analizar el caso y previno, en todo caso por mayoría simple, la inadmisibilidad de la causa. Entonces también en sede constitucional existe la posibilidad de reclamar ante el órgano de justicia constitucional la proscripción de grupos y asociaciones y personas que lideran comportamientos que riñen con un principio democrático y de vida civilizada. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Le paso la palabra a Ramiro por si tiene alguna pregunta muy concreta para alguno de los panelistas. Adelante. Muchas gracias, ingeniera Rosita. Saludos para todo el auditorio. Felicitaciones al capitán y doctor Úsuga. Andrés, pregunta concreta. A ver si me hace favor y me aclara el mecanismo por el cual desconocieron la decisión del constituyente primario en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y en concreto quiénes participaron de en este fraude. Muchas gracias. Ramiro, ¿para quién es la pregunta? Va dirigida al señor capitán, abogado y decano de la Universidad Santo Tomás, doctor Andrés Úsuga. Gracias, mi coronel. La pregunta específica es sobre el fraude en el año 1991. No, el fraude del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y en concreto, ¿quiénes participaron de este fraude? Gracias. Coronel, yo creo que es más que obvio que quienes habían liderado el proceso del no tenían algún tipo de vocería, tenían algún tipo de representatividad con respecto al movimiento que se había hecho, del cual yo mismo participé como gerente jurídico del movimiento del no en Antioquia. Creo que fue más que... Hay dos partes, por decirlo así. Una cosa es la candidez de reunirse con un presidente que ya se sabía que era tramposo, que ya se sabía que era... que no respetaba las reglas del juego, que ya había modificado inclusive las reglas del juego, como en el tema del fast track, que ya se le olvidó a mucha gente, cambiando mayorías y cambiando número de debates. Y otra cosa distinta es lo que pasó ya en el Congreso, que creo que no necesariamente está ligado lo uno a lo otro, no está ligado lo que hacen en el Congreso liderados por los de siempre, que hoy están en el poder de nuevo, liderados por Roy Barreras, por Armando Benedetti, por el actual director de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano, que llevan esto con las aplanadoras santistas, lo decíamos en ese momento, a que esos supuestos diálogos o ese supuesto nuevo acuerdo final, porque recuerden que había un acuerdo final hasta el 2 de octubre, que fue por el que se votó, y luego un nuevo acuerdo final, que inclusive suben de 293
páginas a 310. Yo creo que el fraude está en el Congreso. Ya acabo de decir nombres específicos, no recuerdo quién más estuviera por ahí, ni siquiera recuerdo quién fuera presidente del Senado, de la Cámara, pero ahí están los responsables de ello, porque eran ellos quienes se tendrían que haber opuesto a las situaciones irregulares que se intentaron con esa simple proposición que se mete por la puerta de atrás y que la aprueba el Congreso, invocando el artículo 22 de la Constitución. Y otra cosa distinta es la candidez de esos líderes del no, esos líderes políticos de opinión del no, que adicionalmente se vieron muy presionados, porque si la gente no lo recuerda, las elecciones fueron el 2 de octubre, 3, 4, 5, 6, el 7 de octubre de ese mismo año, o sea, sí, solo 5 días después de las elecciones, donde pierde el presidente de la República, que debería haber renunciado a su cargo. A 5 días, en todo el contubernio internacional, terminan entregándole el Nobel de Paz. Entonces, esa presión mediática, internacional, diplomática también, por parte de los embajadores de los países coadyuvantes a ello, llevan a esa candidez de ciertos líderes políticos, esa es mi opinión, a reunirse con el presidente de la República y a supuestamente hacerle unos arreglos a ese acuerdo. Me parece que absolutamente inconveniente, y que ellos tendrán que responder también políticamente por ello, si el pueblo entiende que hay culpas políticas y que son distintas a las culpas penales, disciplinarias, fiscales y de cualquier otro tipo del nivel jurídico. Dividiendo esas dos cosas, mi coronel. No sé si absuelvo la respuesta. Sí, en parte, como aún no quedó para mí absuelta la pregunta, estimado capitán, ¿qué partidos políticos? Doctora Rosita, como no está resuelta, me tomo la vocería de volver a repetir. ¿Qué partidos políticos, mi capitán, estuvieron ahí en ese llamado acuerdo? Sí, recuerdo. Mi coronel lo sabe. Creo que usted lo tiene supremamente claro. Y no solamente usted, todo el pueblo colombiano sabe que lo estaba liderando el Centro Democrático, que estuvo el Partido Cambio Radical en las conversaciones, pero en la mesa del gobierno santista que involucran ese nuevo acuerdo final del Teatro Colón del 26 de noviembre, ahí estuvieron pues todos los otros, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, el Partido Liberal en su gran mayoría, algunas personas también del Partido Conservador, y todos, evidentemente, los partidos que estaban o que siempre han estado con esa tendencia, como el Partido Verde, como el Partido Maíz o el Movimiento Maíz, y todos los que hoy hacen parte de la mesa del pacto histórico, creo que le deberían responder al país por esa farsa que se cometió en el nuevo acuerdo final del 26 de noviembre del Teatro Colón, señor. Muchas gracias, mi capitán, y muchas gracias, doctora Rosita, por haberme dado la oportunidad de volver a preguntar. Gracias a todos. Con mucho gusto, Ramiro. Mi coronel Caicedo, ¿nos puede dar su visión de cómo intercalar la experiencia chilena en 2 minutos? Perdón, Rosita, ¿me repite la pregunta? Que por favor nos dé su visión en 2 minutos, muy concretamente, cómo podemos intercalar esta experiencia chilena en nuestro posible proceso en Colombia. Bueno, pues digamos que ese es el referente que nosotros tenemos que tomar en Colombia, porque es que son muy similares los dos procesos, y lo dije en la primera intervención, que lo que se buscaba en Latinoamérica eran 2 países, era Chile y era Colombia, y pues lo lograron. Entonces, en Chile, con el tema de la consulta que se le hizo al pueblo, y que el mismo pueblo a la final dijo, no, eso no va con nosotros, eso puede ocurrir, digamos, aquí en Colombia
y para eso, digamos que nosotros nos estamos preparando para la eventualidad en que se haga una Asamblea Nacional Constituyente que es inminente. Es inminente, lo hemos hablado con mi coronel Villamarín, y nosotros tenemos que ir preparando inclusive las personas que van a estar presentes en esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos con argumentos y tener, digamos, ese modelo de Chile. Lo que pasó en Chile es un referente para Colombia y nosotros lo tenemos que tomar de esa manera como tal. Fíjense que en un principio votaron, digamos, en la mayoría por el presidente actual, pero ya cuando se fue a votar por esa nueva constitución, el pueblo les dijo no. Y creo que allá es donde nosotros tenemos que anticiparnos y no esperar que pasen las eventualidades como tal, porque ellos sí ya lo tienen preparado y lo vienen preparando, como lo digo, desde esa última asamblea de Foro de Sao Paulo. Gracias, gracias, mi coronel. Le quiero rogar a nuestro amigo Freddy que nos haga también en forma muy concreta su visión de cómo debemos los colombianos aplicar toda esa experiencia chilena. Usted ya dijo de que hay que dirigirse hasta la más sencilla emisora hacia la población. Aquí eso es un poquito difícil, Freddy, pero te agradecemos que nos concretes más las lecciones que debemos aplicar. Adelante. Gracias, Rosita. Bueno, como también comentó Álvaro ahí en su punto, el trabajo que hicimos nosotros acá, yo creo que fue en la mayoría de las regiones que se llegó a esas radios populares, tuvimos acceso a ellos, gracias a Dios, pero también hubo un trabajo en terreno, un trabajo físico. Se hicieron muchas reuniones con grupos pequeños, a lo mejor, pero esta cosa, yo lo comentaba en otros lados, esto hay que trabajar como trabajó Jesús con los apóstoles, y serán 12, pero esos 12 multiplican la palabra, ¿te das cuenta? Y después de 2000 años, mira dónde estamos. Entonces hay que trabajar un poco con fe en estas cosas y no enfocarse en atacar al enemigo acá, sino que más bien enfocarse en las consecuencias de lo que quiere hacer el enemigo. Ahí es donde las personas entran a tomar conciencia de los riesgos que están corriendo. ¿Se dan cuenta? Hay que demostrarle, hay que recordarle a la gente, a los que nos escuchan ahí, a los indecisos y eso, las consecuencias que han tenido aquellos países, aquellas sociedades donde el comunismo ha logrado implantar su ideología. Esas cosas que acá la izquierda aterrorizada terminó hablando de que llevábamos adelante una campaña del terror. Pues bien, pues, si la gente no es suficientemente consciente de lo que está arriesgando por las comunicaciones normales, tendrá que ser por el miedo. Pero las poblaciones terminan reaccionando. El tema es que hay que llegar a ellas con buenos argumentos, no con pasiones, porque las pasiones en general tienden a causar el rechazo, como bien decía Álvaro ahí, la población nuestra, no dudo que la colombiana también, están más que hastiadas ya de una izquierda y una derecha que, como decía un poeta de acá de Chile, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Hoy día nos encontramos también en Colombia con situaciones así. Nuestros representantes no están dando el ancho de la manga para poder sacar lo que el pueblo realmente necesita. Entonces, a través del voto obligatorio y de un buen argumento, amigos míos, de una verdadera campaña al terror, pero es de campaña al terror, es mostrar la realidad de lo que se les caería definitivamente al pueblo colombiano de tomar por el camino equivocado. La izquierda nunca ha sido el camino acertado para el desarrollo de ningún país, y esas son las cosas que hay que poner arriba de la mesa y convencer a nuestra gente, porque ejemplos para darle a esa gente tenemos más que suficientes. Así que con mucha fe, mucho trabajo y, bueno, en todas estas peleas, amigos míos, hay heridos, hay muertos, hay lesionados, hay riesgos que correr. Es necesario hacerlo. Si no lo hacen ustedes, si no lo hacen los colombianos que se atrevan, bueno, desgraciadamente el panorama se ve oscuro. Hay que atreverse y estar dispuesto a asumir el riesgo. Muchas gracias, Freddy. Dios nos ilumine para hacer las cosas en la forma correcta. Han llegado una serie de chats. Desafortunadamente el tiempo no nos permite en este momento darles respuestas,
seguramente tenemos también en el Facebook. Queremos pedirle a nuestro presidente que nos haga el cierre con sus conclusiones. Y de mi parte, muchas gracias, Freddy, Álvaro, Andrés y Diego, por el excelente evento que nos han permitido llevar a cabo. Adelante, mi coronel. Exactamente, Rosita. Muchísimas gracias a Álvaro, a Freddy, a Andrés y a Diego, porque en realidad hemos tenido una excelente tarde, una faena académica muy enriquecedora que nos deja la claridad que todos estamos identificados con los mismos propósitos, que nos falta es concatenar el procedimiento, la estrategia para que esto salga adelante. La experiencia chilena es magnífica, como lo decía Diego, es el referente más cercano que tenemos y los consejos que nos dan tanto Álvaro como Freddy son muy claros respecto a difundir, a hacerse conocer. La recomendación que hace Diego de prepararnos y lo mismo que insiste Andrés en preparar los constitucionalistas o los constituyentes y armar los equipos, sea porque sí o sea porque no. Pero desafortunadamente estamos ante una realidad. Este señor lo dijo desde su campaña, él venía por un cambio y lo está haciendo. Y lo está haciendo de una manera mucho más rápida de la que él soñó, porque botó el anzuelo y pescó grande cuando destituyó a una buena cantidad de altos oficiales de las fuerzas militares y la policía. No tuvo ninguna respuesta de protesta, encontró a unas instituciones muy disciplinadas que lo aceptaron como si hubiera sido dentro de un gobierno democrático, porque este no lo es, y entonces encontró que tenía el camino abierto y se disparó con lo que viene. Tenemos problemas graves en el manejo de la Cancillería, problemas graves en el manejo de minas y energía. El ministro de Justicia es una persona que no da el nivel ni parece que estuviera identificado con tanto con la jerarquía y la dignidad de su cargo como con sus responsabilidades. Hay ministros que no los conoce absolutamente nadie. La encuesta que hizo el periódico La República es muy diciente. Entonces, nos quiere llevar hacia allá y va a recurrir al uso de las masas populares, ese tema que hoy ya comenzó a tomar fuerza de la libertad para los presos políticos. Imagínense ustedes, en un régimen de izquierda hay presos políticos, porque es que la mala es la justicia que viene del gobierno anterior, y ya se tomaron por asalto hoy, o intentaron tomarse por asalto hoy, el búnker de la fiscalía donde están estos delincuentes detenidos. Y todo con el cuento de que hay que sacarlos de allá, legitimarlos, pagarles sueldo y colocarlos de mediadores y llevarlos a una constituyente. Entonces no nos demos a engaños, esto es una realidad, el país marcha hacia allá y tenemos que preparar a las personas en estos campos y no pensar en candidatos ni en grupitos pequeños, sino en una cuestión de Estado. Y la visión de Estado la tienen los estadistas, no las personas de escasas capacidades, como decía el señor libertador Simón Bolívar. Pues nuevamente, Freddy y Álvaro, muchísimas gracias por aportarnos experiencia chilena, y desde luego que tendremos que hacer otros eventos porque esto seguirá evolucionando y tendremos que volver a debatir, a interactuar, como en los programas de televisión sobre temas especializados. Igualmente para Diego y Andrés, queremos seguir contando con ustedes, su participación. A todos decirles que la Fundación continúa con esta tarea, que es un ejercicio para enriquecernos todos, para fortalecernos como ciudadanos y como demócratas y como personas que tenemos un concepto claro de lo que es la democracia, la república, el Estado, la nación, la sociedad y el destino de un pueblo que fue creado por unos antecesores nuestros que entregaron hasta sus vidas para que esto funcionara, y que hemos tenido antecesores tanto en Chile como en Colombia que se han dado las mejores luchas y las mejores batallas porque mantenga la libertad, y no podemos ser inferiores al reto ni entregarle a quienes nos sucederán un país o un par de países perdidos en la anarquía y en el totalitarismo. Una feliz noche para todos, un fuerte abrazo para el pueblo chileno, y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Y a rezar por Amén. Brasil, querido Luis. Sí, señor. Amén. Amén y amén. 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 Que se Buenas dé noches para todos. el milagro en Brasilia.
Así es, los, necesitamos. las sí. personas